Comencemos con la oración y empecemos de inmediato. Padre Dios, te damos gracias y te alabamos por este día. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque podemos explorarla, examinarla, estudiarla y aprender las cosas que tienes para nosotros, Señor. Y te pedimos eso esta mañana, Señor. Que el Espíritu Santo sea el Maestro. Quítame del camino, Señor. Escóndeme detrás de la cruz para que seas todo tú esta mañana, Señor. Ilumínanos para recibirte. Padre, queremos orar por los niños de al lado en el ministerio de niños, Señor, para que continúen esta mañana aprendiendo acerca del Dios que los ama, un Jesús que los ama. Y Señor, vamos a escuchar esta mañana que el mundo que ellos van a enfrentar, tú has dejado en claro que serán más y más hostiles a su fe. Y por eso simplemente oramos por esa fundación, esas semillas para ser plantados, para que estén preparados para eso cuando llegue el momento. Gracias nuevamente por este tiempo, Señor, y por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y todo el pueblo de Dios dice amén. Seguimos en Juan capítulo 15. Vamos a empezar a mitad del capítulo 15 y el versículo 18 y 27. Juan 15, 18 al 27. Y luego esta mañana también vamos a pasar al capítulo 16, solo los primeros 4 versículos. Así que vamos a cruzar el umbral al 16 esta mañana. No te asustes. Sé que eso no es normal. Eso es lo que pasa cuando me meten aquí, ¿no? Juan 15, 18 al 27. Dijeron que durante las últimas semanas hemos estado trabajando en un segmento de 5 capítulos del libro de Juan. Estos 5 capítulos completos, 13 al 17, tienen lugar en el aposento alto, solo unas horas antes de que Jesús sea asesinado en la cruz. Y en estos capítulos vemos a Jesús enseñando y finalmente preparando a sus discípulos para el tiempo que les esperaba. Un tiempo en el que Jesús ya no estaría con ellos y Jesús les muestra lo que significa humillarse lavando sus pies. Les muestra cómo recordarlo cuando se haya ido, desviándose de las tradiciones de la cena de Pascua e instituyendo la cena al Señor. Les enseña sobre el amor sacrificial y les da esperanza que este no es el final y que algún día morarán juntos para siempre. En la segunda mitad del capítulo 14, Jesús promete el ayudador, el consolador, el consejero, el Espíritu Santo. Y este fue un regalo asombroso porque Jesús especifica que el ayudante vivirá en ellos, los ayudará a llevar a cabo el plan de Dios. Luego, al inicio del capítulo 15, les recordó que producirán mucho fruto, pero para ello deben permitir que el labrador, el Padre, los pode y los limpie. En la enseñanza de la semana pasada, el pastor Dwayne enseñó sobre la vid verdadera y cómo la poda de las ramas muertas permiten producir frutos de mayor calidad. Los muertos deben ser cortados para que las ramas sanas prosperen. En esos pasajes, la palabra permanecer aparece una y otra vez. Conté 10 veces que la palabra quedar o permanecer apareció en los 17 versículos que el pastor Dwayne cubrió la semana pasada. Jesús estaba enfatizando el hecho de que está dejando a sus amigos estos dones, estas formas de prosperar sin Él. Pero para poder acceder y utilizar plenamente estos dones deben permanecer en Él. ¿Por qué? Para que puedan permanecer en ellos. Un pámpano que es cortado de la vid no puede dar fruto. No podemos producir fruto de calidad para el Señor si no estamos permaneciendo en Él, De hecho, Jesús dice que si no hacemos eso, nada podemos hacer. Jesús dice muy claramente en Juan 15:5, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí, yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y eso nos lleva a la enseñanza de esta semana. Cuando me asignaron estos pasajes por primera vez, pensé que el pastor Dwayne me estaba metiendo en una situación de policía bueno y policía malo. El pastor Dwayne llegó a enseñar sobre el amor y la producción de frutos y el Espíritu Santo y esperanza. Y hoy yo enseño sobre cómo el mundo odia a los seguidores de Jesús y todos serán perseguidos. Terrible. Así que gracias, Dwayne. Eres el hombre. Pero cuando comencé a profundizar rápidamente me di cuenta de que el hecho de que Jesús esté dando esta advertencia a sus amigos también es un regalo increíble. Los está preparando para resistir al mal de este mundo cuando Él ya no esté y lo está preparando para perseverar ante lo que el enemigo les acecha. Así que profundicemos en los versículos de hoy, comenzando en Juan 15, 18 y 19.
Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Después de tranquilizar a los discípulos sobre el amor que les tiene y el amor que deben tener los unos por los otros, cambia la conversación hacia el odio que enfrentarán en el camino. Les dice que el mundo los odiará porque primero los odió a él. Los discípulos ya vieron este odio en acción en su tiempo siguiendo a Jesús. De hecho, si recordamos, cuando Cristo aún era un bebé, se tramó un plan para encontrarlo y matarlo en los últimos 3 años de... En los 3 años del ministerio público de Jesús lo ridiculizaron implacablemente, lo llamaron pecador, lo llamaron samaritano, indicando que era un enemigo del pueblo judío. Le dijeron que tenía un demonio dentro de él, casi lo apedrearon más de una vez y en un instante lo llevan a la cima de un acantilado para ser arrojado antes de que la multitud se disperse sin incidente porque aún no era su momento. Los discípulos fueron testigos de primera mano del odio que Jesús experimentó y que no han sido ajenos a ese odio, ya que estoy seguro de que parte de ese odio también se habría contagiado hacia ellos. Jesús explica este odio en el versículo 19. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a unos de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. La gente ama y es atraída hacia personas similares, y no digo que eso sea algo malo en general, pero las cosas de la sociedad a menudo se basan en este principio donde personas con ideas afines se reúnen para conversar y socializar. Los clics de personas parecen formarse en cada rincón de nuestras vidas y muchas veces es una situación en la que los que son diferentes no son aceptados. El movimiento del cristianismo fue una amenaza a todo lo que sostenían los líderes religiosos de la época. Increíble. Era una amenaza a los poderes fácticos, era una amenaza a aquellos que no estaban de acuerdo y por eso se odiaba a Jesús. Se odiaba a Cristo, quien vino a iluminar lugares oscuros, exponiendo la corrupción, la disfunción y el pecado del mundo, y el mundo no le gustó. El mundo acepta fácilmente a los que son del mundo. Miren a las personas que el mundo a menudo celebra. Miren en el mal, en el mundo que es aceptado, incluso por el que luchan grupos activistas, incluso grupos políticos. A los pecadores les gusta rodearse de otros pecadores, probablemente para no sentirse tan mal sobre el propio pecado, miseria, compañías de amor. Pero Jesús deja claro que sus discípulos ya no son parte de ese mundo. Los eligió para salir del mundo. También nos eligió a cada uno de nosotros que hemos aceptado el regalo de la salvación para salir del mundo. Y encuentro que es un pensamiento muy liberador. El mundo en el que vivimos es un lugar al revés. Lo correcto es incorrecto y lo incorrecto es correcto, y vemos más y más de esto cada año que pasa. Debería ser reconfortante para nosotros que Jesús nos ha llamado a salir de ese caos, y si bien somos llamados a ministrar a este mundo, no somos parte de él, simplemente estamos de paso. Toma este mundo y dame a Jesús. Aquí no es donde pertenezco. Miremos nuestro siguiente versículo, versículo 20. Jesús dijo, ¿recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes lo perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Jesús ahora les recuerda las palabras que les había dicho anteriormente en el capítulo 13 mientras les lavaba los pies. Un esclavo no es mayor que su amo. La primera vez que pronunció estas palabras, Jesús estaba enseñando una lección de humildad. Si él podía humillarse y servir, si podía tomar el lugar de un siervo y lavar los pies de los discípulos, entonces ellos también debían servir con humildad. Y esta vez en el capítulo 15, cuando Jesús pronuncia estas palabras, les está diciendo algo completamente diferente. Si Jesús es un maestro y es perseguido, entonces los discípulos no deberían esperar menos que la persecución ellos mismos. Y sabemos que estas palabras se convertirán en una cruda realidad para los discípulos, como todos los que fueron después martirizados, asesinados por su fe, todos excepto Juan. Si el mundo hubiera escuchado a Jesús, entonces por supuesto el mundo escucharía a aquellos que llevan este mensaje cuando Jesús se haya ido. Pero el mundo no escuchó y continuaría sin escuchar y continúa sin escuchar hasta el día de hoy.
Esta advertencia de Cristo también está dirigida directamente a nosotros que vivimos ahora. El mundo sigue persiguiendo a los cristianos. De hecho, David Guzik en su comentario dijo que los cristianos a través de los siglos han conocido el odio del mundo y millones han muerto por Jesús. Se dice que murieron más mártires por Jesús en el siglo XX que en todos los siglos anteriores combinados. Piensen en eso por un segundo. En los últimos 124 años han muerto más personas defendiendo a Cristo que en los 1900 años anteriores a eso. Es increíble. Y sabiendo que nos debe quedar muy claro que estas palabras de Jesús tienen fuertes implicaciones directas para nosotros también. Ahora, relativamente hablando, nos resulta muy fácil vivir aquí en los Estados Unidos en comparación con otros lugares del mundo. No creo que ninguno de nosotros ande mirando por encima del hombro como porque somos cristianos. No creo que nadie haya entrado a hurtadillas en el edificio esta mañana. Tal vez tú lo hayas hecho y yo no te vi, pero mi esposa me recordó que si hubieras entrado así, probablemente no te habría visto de todos modos. Ese fue un buen punto. Ese fue un buen punto. El hecho es que no tenemos que vivir así, ¿verdad? Ponemos nuestro cartel, anunciamos que estamos aquí. Generalmente nos sentimos cómodos reuniéndonos para adorar y aprender la palabra. Pero, ¿qué pasa con lugares como India, China, Corea, donde los cristianos son asesinados, donde las iglesias son invadidas a medianoche y los miembros y pastores son llevados a la cárcel o asesinados? Estas cosas están sucediendo en algún lugar del mundo mientras estamos sentados aquí esta mañana. Nuestros amigos del Ministerio de Pasadena, India, que han hablado en nuestra iglesia en algunas ocasiones, cuentan los horrores que les sucedieron a los cristianos en la India. Sus propios familiares que continúan practicando una religión falsa les dicen que si regresan a India, los propios familiares intentarán asesinarlos. Este es el nivel de persecución que todavía existe en todo el mundo y Jesús dejó en claro que continuaría. Deberíamos sentirnos bendecidos por no experimentar todavía este tipo de maldad, pero no nos equivoquemos, esos días pueden estar en el horizonte para todos los creyentes en todas partes, incluso aquí. Entonces, ¿por qué existe este nivel de persecución en el mundo? Jesús responde a esa pregunta en nuestro siguiente versículo, el 21. Les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. La traducción NBI lo dice de esta manera: los tratarán así por mi nombre, porque no conocen al que me envió. No conocen a quien me envió. El comentarista Trench dijo: los hombres pueden preferir desarrollar una idea de su Padre Universal, pero esa idea suya tomará su propio color y el color de su era. La única verdadera idea sobre Él la obtienen del Hijo. Si no conocen a Jesús, no conocen a Dios. Mucha gente cree saber quién es Dios, pero la única manera de conocer verdaderamente a Dios el Padre es conocer a Jesucristo. Los que no conocen a Jesús, pero creen conocer al Padre, se están engañando a sí mismos. Su visión de Dios es ideada en su propia mente a través de sus propias circunstancias, pero su propio entendimiento. La persecución a la que Jesús hace referencia se debe a que el mundo lo rechazó y así rechazó al Padre. Jesús dice que serán perseguidos no por algo malo que hayan hecho, sino porque llevan el nombre de Cristo. Son cristianos. El comentarista Gill lo expresó así. Escuchen esta lista. Serán perseguidos porque fueron llamados por su nombre. Invocaron su nombre porque profesaban su nombre y confesaban que era el Mesías y Redentor, porque amaban su nombre, Jesús, el Salvador, creían en su nombre y esperaban en él la vida eterna, y también lo predicaban y en su nombre la salvación, y animó a otros a creer en él. Esa lista, si somos cristianos nacidos de nuevo, esa lista debe conectarse con cada uno de nosotros. Debemos esperar persecución si caemos en algún lugar de esta lista, si somos llamados por su nombre, la raíz cristiana de la palabra Cristo. Si invocamos su nombre, eso lo hacemos cada vez que oramos. Si profesamos su nombre, si lo aceptamos como nuestro Mesías, nuestro Señor y Salvador, si creemos en Él para vida eterna, si predicamos o si enseñamos, si alentamos o evangelizamos.
Si caemos en esa lista, y deberíamos, entonces deberíamos esperar persecución y odio. El apóstol Pablo tocó el mismo caso en Romanos 8:17. Dijo: así que como somos hijos suyos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar su gloria, también debemos participar su sufrimiento. Hermanos y hermanas, Jesús lo deja claro y Pablo repite esta noción. Si nos llamamos seguidores de Cristo, si somos audaces y abiertos con nuestra fe, el mundo nos odiará, el mundo nos perseguirá. Deberíamos esperarlo. Jesús lo haría. No habría dicho esto si no fuera cierto. Experimentaremos persecución en ese mundo, pero recuerden, Jesús también dijo que no somos de este mundo. Si somos sus discípulos, entonces Él nos ha elegido para salir de este mundo. Tomar este mundo y darme a Jesús. Aquí no es donde pertenezco. Leamos Juan 15, 22 al 25. Ellos no serían culpables si yo no hubiera venido a hablarles, pero ahora no tienen excusa ninguna por su pecado. Cualquiera que me odie a mí también odia a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos esas señales tan milagrosas que nadie más podría hacer, no serían culpables. Pero la verdad es que vieron todo lo que hice y aún así nos siguen odiando a mí y a mi Padre. Con eso se cumple lo que está registrado en sus escrituras: me odiaron sin motivo. Jesús ahora explica a sus discípulos que no tenía por qué ser así. La oportunidad se les dio a aquellos a quienes Cristo vino de ver y creer, de conocer al Mesías en la carne, de conectar toda la profecía del Antiguo Testamento con el hombre que estaba delante de ellos. Realizó milagros entre ellos, cosas que nadie más podía hacer. Les habló, abriendo los escritos del Antiguo Testamento y haciéndolos cobrar vida ante sus propios ojos, pero ellos no vieron. Estaban cegados por el mundo, por la avaricia, por el poder, por su propio pecado y no podían creer. Vieron los milagros, escucharon su voz y aún así lo odiaron. Y Jesús dice en el versículo 23, el que me odia a mí también odia a mi Padre. Antes de que llegara Jesús, estoy seguro que había muchos que creían que amaban a Dios con todo lo que tenían, creían que conocían a Dios, pero cuando Dios se presentó ante ellos en carne, no lo reconocieron. Qué increíblemente triste. Y aún más triste es que Jesús dijo que no tenían excusa por el pecado de haberlo rechazado a Él y al Padre. David Guzik tuvo esta idea en su comentario. Dijo: porque Jesús vino y habló con el mundo, sabían algo de Dios que no sabían antes. Por eso están sin excusa por odiar y rechazar a Jesús y a su Padre en el cielo. Jesús hizo entre ellos las obras que nadie más hizo y todavía lo odiaron y rechazaron. Quiero volver a mirar el versículo 25. Jesús dice: con esto se cumple lo que está registrado en sus escrituras, me odiaron sin motivo. Ahora Jesús está citando el libro de los Salmos cuando dice esto. Miremos ese Salmo 69:4. Los que me odian sin motivo suman más que los cabellos de mi cabeza. Muchos enemigos tratan de destruirme con mentiras, me exigen que devuelva lo que no robé. La palabra escrita, usada en el versículo 25 en griego, se traduce como en su ley. Lo que noté cuando leí este pasaje fue que Jesús usa la palabra su. Está escrito en su escritura, su ley. Eso duele. Estas eran personas religiosas que rechazaron a Jesús. Jesús se refiere a la ley del Antiguo Testamento, a los escritos del Antiguo Testamento, pero es casi como si estuviera diciendo que las escrituras que creían conocer en realidad no las conocían. Una y otra vez el Antiguo Testamento da profecías sobre la venida del Mesías. Estas personas debieron haber reconocido a Jesús. Es como si leyeran las palabras, pero no se conectaran con las palabras. Y cuando la palabra apareció y se paró frente a ellos, estaban completamente perdidos. Y lo odiaban sin causa y a su vez odiaban al Padre que lo envió. ¿Nos pasa eso a veces? Atraemos todo el poder de las Escrituras, del Antiguo Testamento, la ley y la condenación sobre quienes nos rodean en lugar de darnos cuenta de que Jesús vino a enseñarnos algo nuevo, algo de amor y gracia.
de misericordia y perdón, de responsabilidad y segundas oportunidades? Perdemos a veces las oportunidades para mostrar a Jesús a la gente porque estamos atrapados en la forma en que el mundo maneja estos temas, porque saltamos directamente al juicio y a la condenación en lugar de ver las cosas nuevas que Jesús vino a enseñar. Puedo ser absolutamente culpable de esto. Es algo de lo que debemos ser conscientes y algo de lo que ciertamente debo estar atento. En la escena del aposento alto, Jesús les ha dicho a los discípulos que sufrirán persecución por causa de Él, que sentirán odio por causa de Él. Les dice que el mundo no escuchará sus palabras porque el mundo no lo escuchó a Él. Después de todas las lecciones sobre el amor y el amor mutuo, la esperanza y el fruto, esto debe haber sido un poco deprimente para los discípulos, pero Jesús les recuerda nuevamente que Él no los deja solos. Juan 15, 26 y 27. A ustedes yo les enviaré el abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Hace 2 semanas el pastor Dwayne enseñó la segunda mitad del capítulo 14 de Juan, donde Jesús también hace referencia al Espíritu Santo o al ayudante. Echemos un vistazo a esos dos pasajes muy rápidamente. Juan 14, 16 y 17, Jesús dijo, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, que envía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Juan 14, 26. Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Ahora, la palabra griega usada en esos dos pasajes para el Espíritu Santo es la misma palabra usada en nuestro pasaje de hoy. La palabra es paráclito. No hay una palabra en inglés que coincida completamente con ella. Otras traducciones usan la palabra consolador, alentador, ayudante, consejero, como pueden ver, fortalecedor. Jesús sabía que cuando Él se fuera, sus seguidores necesitarían ayuda, necesitarían un estímulo, necesitarían un consolador y un consejero. Sabía que todavía lo necesitaríamos hoy. Y somos extremadamente bendecidos de tener eso en la forma del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendría a los discípulos para testificar acerca de Jesús. Jesús le dice a sus amigos eso mismo en el capítulo 14 que acabamos de leer, cuando Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Así que aquí hay otro propósito de Jesús al dejar el Espíritu Santo a sus seguidores, de tal manera que puedan seguir siendo enseñados. El Espíritu Santo también es un intérprete. Al estar aquí de pie leyendo lo que se preparó, y puedo hablar por todos nuestros pastores que enseñan en esta iglesia, cuando digo que mientras nos preparamos, estamos orando constantemente para que el Espíritu Santo nos revele la verdad. Estamos orando para que el Espíritu Santo conecte las palabras que nos ha dado con los corazones y las mentes de aquellos que escuchan. El Espíritu Santo es nuestro maestro y nuestro intérprete. Cada vez que te sientes con tu Biblia, antes de comenzar a leer, ora al Espíritu Santo. Ora para que el Espíritu Santo te revele lo que Dios quiere mostrarte, lo que quiere enseñarte en ese momento. Y lo hará. Funciona, te lo prometo, funciona. Para cerrar ese capítulo 15 de Juan, Jesús les dice a sus discípulos que no solo el Espíritu Santo testificará acerca de Él, sino que ellos también deben continuar testificando acerca de Él, porque han estado con Él desde el principio. El comentarista Tasker dijo, el testimonio del abogado, el Espíritu Santo, y el testimonio de los apóstoles son en efecto un solo testimonio. Los discípulos ahora deben asociarse con el Espíritu Santo aprovechando el poder del ayudante para continuar contándole al mundo acerca de Cristo. Ya sea que pensaran que estaban listos o no, el hecho es que vivieron con Jesús, conocieron a Jesús y estaban calificados para continuar esta misión y ahora tendrían el Espíritu Santo guiándolos en el camino. Dios todavía nos está llamando a hacer lo mismo, a utilizar el poder del abogado, a aprender la palabra y luego compartirla.
¿Estamos respondiendo a ese llamado? ¿Estamos invocando el poder del Espíritu Santo para que nos guíe mientras buscamos conocimiento en las Escrituras? No puedo decir cuántas veces he escuchado de personas mientras ministraban a alguien que el Espíritu Santo les trajo a la mente exactamente la escritura correcta en el momento exacto para la persona exacta que necesitaba escuchar esa escritura en ese momento. Sucede todo el tiempo, pero tenemos que estar dispuestos a acceder a eso. Y eso lo tenemos en el Espíritu Santo. Esa es una de las cosas que el Espíritu enseña. Recuerda, tal como Jesús dijo en el capítulo 14:26, aprovecha ese poder, ora por esa guía. Dios nos dio ese acceso por una razón y seríamos tontos si no lo usáramos constantemente. Vamos a terminar esta mañana, como dije, saltando el capítulo 16. En el libro de Juan, Jesús finaliza su advertencia con más noticias que los discípulos probablemente no querían escuchar. Juan 16, vamos a los versículos 1 al 4. Les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Eso se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. No las mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes. Jesús comienza dando otra razón por la cual Él les está advirtiendo. Y puedo imaginar que en ese momento los discípulos están más que un poco desconcertados. Vaya, amigo, ¿qué sigue ahora? Bueno, lo que sigue es que los expulsarán de las sinagogas y los matarán. Los golpes siguen llegando. Pero Jesús no quiere que no estén preparados, que lo tomen por sorpresa o que abandonen la misión, por lo que se asegura de que estén al tanto de todo lo que sucederá. Sucede cuando se va y Jesús dice que los discípulos serán expulsados de las sinagogas. Ahora puedo imaginar que esto duele, que lo expulsen de la casa de adoración porque usted testificó sobre aquel que vino a construir la iglesia en la tierra. Encontré esto por el comentarista Bruce. En el momento en que se escribió el Evangelio, estas palabras habían adquirido una relevancia especial por la inclusión en las oraciones de la sinagoga de una maldición sobre los nazarenos, que tenía como objetivo asegurar que los seguidores de Jesús no pudieran tomar parte en el servicio. ¿Captaste esto? Las oraciones de la sinagoga se hicieron para incluir una maldición sobre los nazarenos para que los seguidores de Cristo no pudieran participar. Es increíble. Pero peor que ser sacados de la sinagoga, Jesús les dice que los matarán, los martirizarán y aún más específicamente asesinados en el nombre de Dios. Jesús les informa que serán asesinados por aquellos que piensan que están haciendo la obra de Dios, que están cometiendo un acto santo. Es increíble, pero sucedió. Saulo, antes de convertirse Pablo, fue un campeón de la persecución y asesino de los seguidores de Cristo y estaba respaldado por la organización religiosa. Veamos Hechos 22, 3 al 5. Entonces Pablo dijo: soy judío nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. Perseguí a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte, y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel. El sumo sacerdote de ancianos pueden dar fe de que esto es cierto, pues recibí cartas de ellos dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco, las cuales me autorizaban a encadenar a los cristianos de esa ciudad y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. Persecución religiosa de cristianos totalmente respaldada por la organización religiosa para traer gloria y honor a Dios. Por mucho que los discípulos no quisieron escuchar esta noticia, Jesús quiere que estén preparados para esto, para que no sea una sorpresa cuando suceda. Y esta persecución en el nombre de Dios todavía continúa hoy. Los cristianos todavía están siendo asesinados en nombre de dioses falsos. Los cristianos de todo el mundo son asesinados como un acto santo para Dios.
Entonces estas palabras de Cristo todavía suenan ciertas hoy. ¿Y por qué sucedió esto? ¿Por qué sigue pasando? Jesús dice en el versículo 3: esto es porque nunca me han conocido ni a mí ni al Padre. Está sucediendo porque los que persiguen nunca han conocido a Jesús y nunca han conocido a su Padre. Está sucediendo porque odian a Jesús y por lo tanto odian al Padre. Y así esta advertencia de Jesús a sus amigos cierra el círculo. Volvemos a donde comenzamos en el versículo 18. Si el mundo te odia, recuerda que a mí me odió primero. Versículo 21. Todo esto les harán por mi causa, porque han rechazado al que me envió. En el versículo 23, el que me odia también odia a mi Padre. Jesús dice que no les dijo a los discípulos antes, probablemente es algo bueno, es que probablemente yo tampoco hubiera dicho eso, ¿verdad? No caminas por la playa y le dices, oye, ¿quiere venir a seguirme? Vas a ser expulsado de la iglesia y ser asesinado. Déjalo saber, no lidies con eso. Así que probablemente sea bueno que no lo haya dicho antes. Sin embargo, porque él todavía estaba allí para llamar la atención, para atraer el odio hacia sí mismo, pero ahora se está preparando para irse y sabe a dónde irá ese odio ahora. Irá hacia aquellos que continúan con la misión. Deben comenzar a entender lo que el mundo les deparará en su ausencia. Entonces, al cerrar, es importante que recordemos que también debemos estar preparados para manejar lo que el mundo nos depara. Queremos ver esta advertencia de Jesús a sus discípulos y ver cómo se aplica a nosotros hoy. Creo que si prestamos atención, estos pasajes tienen significado para nosotros en la época en que vivimos. Número 1. Si fueras un seguidor de Jesús, si fueras un cristiano nacido de nuevo, entonces llevas el nombre de Cristo y ya no perteneces a este mundo. De hecho, has sido llamado a salir de este mundo. Cuando la gente nos conoce, cuando interactúan con nosotros, debería notarse, debería ser obvio que hay algo diferente en nosotros. Hay áreas en tu vida en las que todavía te pareces al mundo, tal vez en el trabajo, tal vez en la escuela, tal vez cuando te enojas por una situación que pasa en tu día a día, tal vez es un hábito que mantienes oculto. Tu lenguaje, tus acciones, tu respuesta, tu comportamiento, ¿se parecen a Cristo o a veces regresas a cómo se ve el mundo en esas áreas? Sé que soy culpable de esto. Hay momentos en que pasan situaciones o ya sabes, todo está como derribado y rápidamente puedo volver a parecerme al mundo. Es algo de lo que necesito estar constantemente consciente y por eso quiero desafiar a cada uno de nosotros esta mañana a hacer un examen honesto y duro, a orar para que Dios nos revele esas áreas. Si existen, necesitamos orar a Dios. Muéstrame dónde, muéstrame dónde. Y Dios lo hará. Y luego nos arrepentimos y nos alejamos de esas cosas. Como seguidores de Cristo ya no somos parte de este mundo y no debemos parecernos a Él. Como enseñó el pastor Dwayne la semana pasada, debemos pedirle a Dios que pode esas ramas muertas de nuestras vidas para que podamos producir un fruto de mayor calidad. Número 2. Jesús deja perfectamente claro que seremos perseguidos. No se trata de si seremos perseguidos en algún nivel. Si estamos viviendo nuestra fe porque no nos parecemos al mundo, porque hacemos brillar la luz de verdad, las tinieblas del mundo quedan al descubierto y al mundo nunca le gustará eso. Estamos llamados a dar testimonio de la bondad del Señor y de lo que ha hecho por nosotros y de lo que quiere hacer por todos aquellos que invocan su nombre en arrepentimiento. Estamos llamados a continuar haciendo brillar esa luz independientemente de cómo responda el mundo. De hecho, al hacerlo, obtenemos recompensas eternas más allá de lo que podemos imaginar. Quiero leer de nuevo Romanos 8:17. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Y ahora quiero leer el siguiente versículo 18. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante.
Cualquier sufrimiento o persecución que experimentemos en este mundo valdrá la pena cuando finalmente podamos disfrutar de la gloria de Dios. Cuando Dios nos llame a nuestro verdadero hogar en el cielo, será olvidado por mucho tiempo y por la eternidad estaremos rodeados por la gloria de aquel a quien servimos y eso me parece que vale la pena. Número 3, Jesús nos dio el Espíritu Santo, el ayudador, el consejero, el alentador, el consolador por una razón. He escuchado a personas decir, yo mismo he dicho lo genial que sería si viviera con Jesús cuando caminó sobre la tierra, si pudiera pasar tiempo con Él, conocerlo, caminar con Él, aprender de Él, tocarlo. Eso sería increíble. No se puede argumentar que tenemos que recordar lo que Jesús nos dio. En cambio, si viviéramos con Jesús, lo más cerca podríamos estar con Él, a su lado, tocarlo, escucharlo, hablar. Jesús se va y envía el don del Espíritu Santo para que literalmente habite dentro de nosotros. Por lo que Jesús en la carne nunca pudo hacer eso y regresa al Padre para que el ayudante pueda venir a nosotros. Y ahora tenemos al Dios vivo viviendo dentro de nosotros. Y qué absolutamente increíble es que tengamos acceso al Padre. Eso no sería posible sin el envío del Espíritu Santo y nunca deberíamos dar eso por sentado. Se nos dio un Dios eterno, un Maestro impecable y una ayuda siempre presente en tiempos de problemas. Nuestro Dios sabe lo que hace. La última y final aplicación que quiero hacer esta mañana es que cuanto más tiempo pase antes del regreso de Cristo, más difíciles serán las cosas para sus seguidores, más presión habrá para los cristianos que se parezcan al mundo que nos rodea. Incluso la iglesia con I mayúscula ha comenzado a parecerse al mundo. Estamos viendo denominaciones que conforman la palabra de Dios para encajar en la narrativa de este mundo, yendo en contra de la clara palabra escrita de Dios en nombre de la inclusión. Aquellos que defienden la verdad de la palabra de Dios a menudo son llamados fanáticos. Deberíamos esperar que esto continúe hasta que el Señor regrese y es nuestro llamado a permanecer firmes y testificar de la verdadera naturaleza de Dios y de lo que dice su palabra. Lo hacemos en amor, lo hacemos en compasión, pero nunca comprometemos el mensaje. El pastor Tom dice todo el tiempo, los métodos cambian, pero el mensaje nunca. No somos parte de este mundo, este no es nuestro hogar. Pero ahora más que nunca debemos apoyarnos en la palabra empoderada por el Espíritu Santo, el ayudante, el abogado, para testificar al mundo acerca del único Dios verdadero que envió a su Hijo para salvar al mundo. Todo lo que sé es que aún no estoy en casa. Este no es el lugar donde pertenezco. Toma este mundo y dame a Jesús. Este no es el lugar donde pertenezco. Quiero cerrar con este versículo de 2 Tesalonicenses 1:11. Este versículo resume nuestra oración como pastores de Calvary Chapel por cada uno de ustedes mientras navegamos juntos por este mundo, mientras continuamos testificando de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. 2 Tesalonicenses 1:11. Así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado, que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por enseñarnos. Te damos gracias por el Espíritu Santo, que es nuestro intérprete, nuestro maestro, trae vida a la palabra por nosotros. Te damos gracias, Señor, que nos avisas lo que viene y pedimos que continúe fortaleciéndonos para que estemos preparados para eso y para responder de la manera que te gustaría que respondiéramos cuando suceda, para mantenernos firmes en nuestra fe y proclamar el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor.
Y Padre, puede que haya alguien aquí esta mañana, puede que haya alguien mirando en internet ahora mismo que aún no te conoce como su Señor y Salvador. Si eres tú, si estás sentado aquí esta mañana, o estás viendo por internet y no conoces a Jesús, si tu vida no le pertenece y quieres tomar esa decisión esta mañana, entonces haz conmigo esta oración. Puedes orar en silencio en tu corazón. Dios te escucha. Querido Dios, soy un pecador. He arruinado esto una y otra vez y estoy cansado. Y por eso hoy invoco el nombre de Jesucristo para mi salvación. Reconozco, Dios, que enviaste a tu Hijo único Hijo a esta tierra para vivir una vida perfecta y ser un sacrificio perfecto por mi pecado, para tomar mi lugar donde yo debería haber estado. Te alabo por eso, Señor, y acepto ese pago. Y ahora te pido que me des fuerzas para vivir una vida que te traiga honor y gloria, y solo a ti. En el nombre de Jesús te rogamos. Amén.